Dice 1 Timoteo capítulo 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí nomás. Vamos a orar. Una vez más, gracias te damos, oh Señor. Gracias por el ministerio de Cristo, hoy intercediendo por nosotros también. Qué maravilla, oh Señor. Gracias por su persona, por su obra, por la cruz, la resurrección. Gracias por la salvación tan preciosa que tenemos en Él. Y hoy, en el día del Señor, recordando que este fue el día en el cual Él resucitó entre los muertos, nos reunimos para darte la gloria, oh Señor. También ser expuestos a tu palabra. Y ahora abrimos la Biblia para que tú justamente nos hables, oh Señor, y edifiques tu vida también con esta carta. Preciosa carta, oh Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu la aplique en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando compartí el primer mensaje de 1 Timoteo hace un tiempo, yo dije que había un versículo clave en esta carta que nos ayudaba a nosotros a entenderla, ¿verdad? Era el versículo 14 y también 15 del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la carta se trata, obviamente, de instrucciones que el apóstol Pablo está dando al joven ministro Timoteo, ¿verdad? Si él tenía en cuenta estas cosas que le está escribiendo, justamente iba a poder ministrar, apacentar correctamente la iglesia del Señor, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual Pablo le escribe. Ahora, nosotros no sabemos si Pablo volvió a Éfeso, si se volvió a encontrar con Timoteo, si se tardó mucho, no lo sabemos. Muchos argumentan que no se volvieron a ver, sobre todo cuando escribe la segunda carta, que hay una distancia, un periodo más o menos de 3 años, 4 años con esta carta. Pablo dice, deseando verte, acordándome de tus lágrimas. Y como que da la sensación de que no lo volvió a ver a Timoteo, ¿no? Pero este joven ministro, pastoreando la iglesia, teniendo en cuenta esta carta y la otra que le envía, iba a andar bien, digo yo, para ministrar a la iglesia que el Señor le había encomendado en ese tiempo. Ya ha estado dándole mandamiento, nosotros lo estuvimos mirando, en cuanto a aquellos que enseñaban diferente doctrina, cuando vimos el capítulo 1, los primeros versículos. Y ahora comienza a darle instrucciones en cuanto al orden del culto público. Tremendo, muy interesante para nosotros, ¿verdad? Esto es como un breve manual de eclesiología, qué cosas tienen que hacerse en la iglesia, ¿sí? Así que esto es muy importante para nosotros, la iglesia del siglo XXI. Sobre todo porque nos enseña qué cosas deben ser una prioridad en la iglesia, ¿no? Esto es algo fundamental que no puede faltar en una iglesia que diga ser del Señor Jesucristo o de sana doctrina. ¿Por qué? Hoy tenés congregaciones, diferentes tipos de congregaciones, donde la prioridad, el énfasis se ha colocado en diferentes lugares. Las relaciones interpersonales, por ejemplo. Entonces la gente va a las iglesias como para encontrar amistades o encontrar, no sé, algo más, un noviazgo también. No tiene nada que ver esto con la comunión, pero a veces esa puede ser una motivación. No está mal en sí, pero que sea una prioridad para la iglesia, sí. Hoy tenés congregaciones donde el énfasis está en los niños y en los jóvenes. Entonces toda la iglesia gira en torno a eso y te llenan de actividades para niños, para jóvenes, y coreografías y luces por todos lados, porque es como una iglesia juvenil, ¿no? ¿Sí? Hay así. Iglesias de diferentes tipos, ¿sí? Donde ponen la prioridad en otras cosas. He conocido iglesias donde el énfasis está en la alabanza. Y todo el tiempo es cantar y cantar y cantar y
Y a lo último se acuerdan que bueno, tiene que haber una predicación y le dan 15, 20 minutos y ni que hablar de la oración. Nada de eso, ¿no? Diferentes tipos de iglesia. Ahora aquí en el comienzo de este segundo capítulo, nosotros podemos notar en la escala de valores del apóstol Pablo qué es lo que estaba más alto. Y sobre todo para nosotros esto es muy importante también. ¿Qué es aquello que Pablo valoraba más y aquello que la iglesia tiene que valorar también? Pablo lo deja ver, perdonen el tecnicismo, a través de una locución adverbial de modo. Ante todo, dice. Exhorto ante todo a que, y lo que sigue tiene que ser una prioridad en la iglesia. ¿Qué es lo que sigue? La oración congregacional. Antes de todo lo que van a hacer, tienen que orar. Dice. Eso es una prioridad, ¿sí? Es lo primero que debe hacerse o tener en cuenta. Lo que tenemos aquí, capítulo 2 y 3, son instrucciones que se deben aplicar dentro de las reuniones de culto público. Algo muy interesante, ahora vamos a ver brevemente eso también. Hay instrucciones para los hombres y hay instrucciones para las mujeres también. Pero aquí lo primero que vemos, la primera instrucción es justamente que la oración congregacional tiene que ser una prioridad en la iglesia, ¿sí? La oración de manera privada es muy importante, queridos hermanos, pero aquí el énfasis está en la oración como iglesia. Muchas cosas han sucedido y suceden cuando la iglesia ora. De hecho, ¿no nació la iglesia así? 120 personas orando y bueno, de repente cayó el Espíritu Santo y ahí se forma la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Después nosotros lo vimos en el libro de los Hechos cuando estudiamos, cuando la iglesia atravesaba momentos difíciles, ¿sí? Los creyentes nuevamente se juntaron a orar y la Escritura dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Tremendo. Luego cuando los líderes de la iglesia atravesaban momentos difíciles, algunos ya estaban presos como Pedro, ¿qué hacía la iglesia? Y oraba sin cesar. Y bueno, un ángel lo fue a despertar a Pedro que estaba redormido y lo sacó. Pero eso a través de la oración de la iglesia congregacional, ¿sí? Alguien dijo, cuando la iglesia local deja de depender de la oración, Dios deja de bendecir su ministerio público. Su ministerio, perdón, ¿sí? La oración era fundamental y una prioridad en los primeros creyentes, acompañado, mejor dicho, de la predicación del Evangelio. Y así también tiene que ser para nosotros, ¿no? Instrucciones para el culto público, ese será nuestro título de hoy y el domingo que viene, si Dios lo permite, pero con diferentes temas. Y hoy veremos con la ayuda del Señor la oración en la iglesia. En primer lugar, prestemos atención a la exhortación de Pablo a orar y orar de forma variada. Dice el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Muy interesante esta palabra exhorto. En algunos contextos tiene más el significado de animar, como ponerse al lado de otro y consolar, pero en este contexto significa más amonestar, rosgar. Por eso muchos llegan a la conclusión de que esto es como un mandamiento también para Timoteo. No simplemente una petición o un deseo que Pablo tenía para que él, le vaya bien en la iglesia, ¿no? Un mandamiento. Tiene que haber oración en la iglesia, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La iglesia debe orar, no es algo opcional, mis queridos hermanos. No es una tradición que, una iglesia adoptó dentro de sus actividades y después se ha ido practicando a lo largo de los siglos. Y hoy si lo querés hacer y si no lo querés hacer, no lo haces. Pero no es así, tiene que ser una prioridad para la iglesia. No importa el cómo, no importa el cuándo, si es lunes, martes o el domingo, no importa el formato, si se van a separar de a 2 o 3, 1 hora y el resto escucha, eso queda a criterio de cada iglesia. El asunto es que tiene que haber oración congregacional. En lo personal, esto es algo mío, ¿no? Me parece fantástico que la iglesia tenga una reunión específica a la semana, que aparte un día a la semana, para tener un culto con énfasis en la oración, ¿sí? Muchas congregaciones lo hacen diferentes días, martes, miércoles o jueves, no importa. Algunas iglesias el mismo domingo antes del culto general, tienen oración, está perfecto. Otras se reúnen el sábado, no importa el día, lo repito. Lo importante es que tenga un lugar en la iglesia del Señor y que los miembros aprecien orar juntos. Yo sé que a algunos puede resultarle tediosa la oración congregacional, aburridísima, pero tal vez es porque no han apreciado el valor que tiene orar junto a otros. No han palpado esa gracia de Dios que derrama cuando los creyentes oran
en conjunto. Por eso tengo anotado aquí a nivel global, pero me parece que me estoy yendo demasiado lejos, a nivel país, en Norteamérica también, porque los misioneros nos han dicho, una de las reuniones menos concurridas por los creyentes es la reunión de oración. Lamentablemente, ¿sí? Y no siempre es por falta de tiempo o por falta de medios para llegar a donde los creyentes están reunidos orando. En muchos de los casos puede ser por falta de compromiso o sencillamente les parece que la oración congregacional no cambia nada, no ayuda en nada, no beneficia la vida espiritual, o que la oración privada suplanta a la oración con la iglesia. Pero los primeros creyentes no pensaban así como piensan muchos hoy. Para ellos era una prioridad orar, si siempre los ves que están juntos orando. 2 o 3, 4 de toda la iglesia, siempre orando. ¿Sí? Por eso era una iglesia poderosa, ¿no? Me resultó un poco cómico algo que leí de Warren Wiersbe, pero es una realidad. Él dijo, si anuncia un banquete, dijo un pastor, la gente vendrá de todas partes. Pero si anuncia una reunión de oración, tengo suerte si los sugieres asisten. ¿Sí? Triste realidad. Pero Pablo exhorta a quien está a cargo en la obra en Asia que la oración ocupe un lugar preeminente. Ante todo, le dijo, antes que reuniones de negocios, antes que ensayos de músicos, antes que conferencias para líderes, antes que campamentos de jóvenes, exhorto a la oración. Ahora, aquí se presentan formas variadas de la oración, lo que vamos a ver ahora, que algunos consideran innecesario hacer una distinción, pero pienso que si Pablo la incluye en una lista de 4 es porque es relevante y nosotros tenemos que prestarle atención, y lo vamos a hacer brevemente. A los filipenses dijo básicamente casi la misma fórmula: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Así que consideremos, hermanos, brevemente estos 4 calificativos de la oración. Lo primero que menciona es rogativas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Es la misma palabra que en el capítulo 5 se traduce como súplicas, ¿sí? Y hace referencia a necesidades específicas. Oramos específicamente por la sanidad de una persona, por su salud, mejor dicho. Oramos porque está desempleado, ¿sí? Oramos porque tiene esta carencia. Eso es una necesidad específica y a eso se refiere rogativas en este momento. Entonces oramos con confianza para que Dios se encargue de esa situación. Lo que sigue es oraciones. Y esto tiene un sentido más general, todo tipo de oraciones. Pero también pienso que si Pablo lo incluye en una lista de 4, debe tener algún sentido único y específico, ¿no? Hendriksen considera que se refiere a peticiones por necesidades que están siempre presentes. La necesidad de más sabiduría, mayor consagración, y progreso en la administración de la justicia, etc., ¿no? Lo tercero, peticiones, dice. Puede traducirse también como intercesiones. Diccionario Bain añade, buscando la presencia y audiencia de Dios en favor de otros. Entonces, haces una intercesión cuando orás por otros. A eso se refiere entonces aquí con peticiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando orás por los perdidos para que lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo último, acciones de gracias. Tal vez esto no requiera mucha explicación porque es obvio, pero los creyentes también debemos orar dando gracias a Dios. Gracias porque podemos compartir el Evangelio con otros. El énfasis aquí es la salvación, el Evangelio. Gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por su obra, etc. Gracias a Dios por un montón de cosas con las que Él nos bendice. Deberíamos orar más solo con acciones de gracias, como lo hizo David en el Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien, y ahí comienza, gratitud, gratitud y solamente gratitud, ¿sí? Charles Spurgeon dijo, somos más propensos a grabar nuestros sufrimientos en mármol y a escribir nuestras bendiciones en la arena, ¿sí? Oremos, queridos hermanos, con acciones de gracias. Este es el tipo de oración que practicaba el profeta Daniel. ¿Recuerdan en cierta oportunidad? Hubo un edicto de parte del rey. De aquí a 30 días nadie podía orar a su Dios. Daniel, cuando se enteró de eso, la escritura dice que él oraba y daba gracias a Dios delante
de su Dios, ¿no? Como lo hacía antes. Cuando los hombres perversos que forjaron al rey a este edicto se enteraron, fueron a Daniel y lo hallaron orando y rogando en presencia de Dios. Entonces oraba, rogaba y daba gracia. Y nosotros también debemos imitar esta manera, aunque por lo general yo observo que lo hacemos cuando nos juntamos a orar, pero sin tener en cuenta estas distinciones, pero de todas maneras lo estamos haciendo. Así que, considerando la exhortación a orar de manera congregacional y de forma variada, lo segundo que vemos en nuestro texto es que el alcance de la oración congregacional. La parte final del versículo 1. Por todos los hombres. Versículos 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Al comienzo dije que la oración así congregacional tiene un énfasis evangelístico. Y aquí nosotros comenzamos a notar eso. Pablo insta a los creyentes a orar por todos los hombres. No sabemos si en el tiempo en el que Pablo estuvo en Éfeso, en la congregación, habrá notado que los hermanos tenían una oración un tanto egoísta o limitada. Solamente oraban por ellos, por los suyos, y no tenía un alcance tan amplio, y menos por las autoridades, que por lo general eran hostiles hacia los cristianos. Entonces, oraban entre ellos solamente. Bueno, sin embargo, nosotros debemos no solo anhelar que los hombres lleguen al conocimiento de Cristo, sino accionar orando por ellos. Creemos que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces ensanchamos nuestra lista de oración. Y aquí comienza, atención a esto, una de las partes controversiales del versículo, que se va a extender tal vez hasta, por lo menos hasta el versículo 6, ¿no? Los comentaristas no se ponen de acuerdo en qué, en el alcance de esta oración, ¿sí? Algunos entienden que todos los hombres significa todo miembro de la raza humana sin excepción. Y otros entienden que todos los hombres está dentro de un contexto inmediato, y ese contexto es todos los hombres sin distinción de raza, nacionalidad o posición social. Porque el versículo 2 inmediatamente dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Detrás de ambas interpretaciones, ¿sabe qué está? La famosa controversia entre expiación limitada y expiación ilimitada. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por todos los hombres o por los hombres que el Padre escogió y se los dio a Cristo en la eternidad? Ese es el debate aquí, ¿sí? Fíjense que el pronombre todos aparece en varias oportunidades. Todos los hombres, versículo 1. Todos los hombres sean salvos, versículo 4. En rescate por todos, versículo 6. Ahora, si nosotros afirmamos que Dios quiere que todos los hombres sin excepción sean salvos, entonces oramos por todos, y que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres sin excepción, entonces como resultado, ¿qué tenemos? La salvación universal. Todo el mundo es salvo. Sin embargo, no es eso lo que vemos en la Biblia, ¿no? Que sabemos que muchos van a ser condenados, sabemos que el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces debemos entender que el apóstol Pablo pide a Timoteo que oren por todos los hombres sin distinción alguna. Es decir, aún por los reyes tienen que orar, aún por los que están en eminencia. Por todos ellos tienen que involucrarlos en su lista de oración. Probablemente eran las personas que uno nunca agregaría a su lista de oraciones, ¿sí? Ahora, algo tremendo aquí. Pablo está pidiendo a los creyentes de Éfeso que oren por el emperador. ¿Quién era el emperador en aquel momento? Un tal Nerón. A ese sí que no lo agregarías nunca a tu lista de oraciones, ¿sí? Ustedes saben lo tirano y perverso que fue este hombre, las cosas tremendas que luego hizo con los cristianos. Entre otras cosas, condenó a los cristianos a ser arrojados a la fiera. Los persiguió, los aprisionó, los prendió fuego para iluminar el jardín, ¿sí? Pablo dice, oren por este hombre también, ¿sí? Bueno, más de uno capaz que se resistió a hacerlo. Rueguen, den gracias por todos los hombres, por los reyes también y los que están en eminencia. Pienso que orar por un emperador como Constantino hubiese sido más fácil y agradable, ¿no? Porque él tenía más simpatía con los creyentes. Pero orar por este hombre, a regañadientes seguramente los creyentes lo hacían. El llamado a orar, queridos hermanos, no está condicionado a si es simpático o si hace las cosas como te gustan, sino orar muy a pesar de ellos, ¿sí?
Bueno, en tercer lugar, veamos el para qué y el por qué de la oración congregacional. Aquí vamos a ver el beneficio y la razón. Primero veamos el beneficio. La parte final del versículo 2 dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para eso es la oración congregacional por las autoridades. No para que tengamos una vida fácil, ¿verdad?, en esta tierra, porque de hecho Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No oramos para tener beneficios de parte del Estado, aunque si lo tenemos, bienvenido sea. Oramos no para que nos reconozcan como la religión oficial del país, ¿no? En la mente de Pablo, mis queridos hermanos, tengamos en cuenta esto. La mente de un ciudadano del reino seguramente estaba el deseo de que vivamos quieta y reposadamente para compartir el Evangelio. Que podamos seguir anunciándolo de manera libre, sin persecución alguna, sin guerra, sin conflicto, sin nada. El contexto inmediatamente nos habla de salvación. Entonces, oramos para que vivamos libre de persecuciones, que en algún punto restringen el avance del reino de Dios. No que lo impiden en su totalidad, pero lo restringen. Pablo era un hombre experimentado en esto. Lo recordamos. Se encontraba predicando en diferentes lugares, de repente viene una turba, lo agarra, lo aprisiona, lo apedrean, lo deja medio muerto. Y eso logra restringir el avance del reino, ¿no? No lo impide en su totalidad, pero sí lo restringe. El apóstol fue un hombre experimentado en estas cosas. Ahora, acá hay algo tremendo. La oración, presten atención, la oración, no la organización ni la movilización. La oración a Dios, al Dios que oramos, puede lograr que vivamos quieta y reposadamente. Ahora, esto nos ayuda a nosotros los creyentes, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo de elecciones y estas cosas, a enfocarnos correctamente en algo, ¿sí? En nuestras oraciones, a no pedirle al César aquellos que debemos pedirle a Dios, ¿sí? Porque muchos son tentados a decir: por culpa de este, y mira cómo estoy, por culpa de este me va así. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué sucede? No importa que el país se venga abajo, si Dios va a seguir siendo fiel, ¿sí? No pidamos al César lo que hay que pedirle a Dios. Y esa es la manera, hermanos, que los incrédulos nos tienen que ver. Como personas amorosas, pacíficas, que oran por las autoridades y que no se rebelan, como también lo enseña Pablo en Romanos 13. Esto es muy pertinente para nosotros, porque los creyentes enseguida pierden los estribos y comienzan a despotricar contra las autoridades, tal como los incrédulos. Pablo dice: esa no es la actitud que ustedes tienen que tener. Tienen que orar por ellos, sujetarse a ellos, ¿sí? Debemos tener cuidado. Notemos el espíritu con el que Pablo da estas instrucciones a las iglesias. Si estuviste orando por el país desde el presidente hacia abajo, es muy difícil que luego salgas a insultar a todo el mundo. Si estuviste orando, ¿podés estar en desacuerdo con sus políticas? Claro que sí, pero la Biblia nos enseña a estar sujetos y orar por ellos. A lo mejor si nos dedicáramos más a esto, viviríamos más quieta y reposadamente, ¿sí? Pero nosotros somos tentados a accionar más que a orar. Pero estos son los métodos de Dios. Así instruye Pablo a la iglesia. Bueno, veamos ahora la razón. Ya vimos el beneficio de orar, vivir quieta y reposadamente. Ahora la razón, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Son dos razones en realidad. Lo primero es que es bueno y lo segundo es que es agradable. Ahora, es bueno, dice Pablo, orar por las autoridades. Dios iba a decir Pablo, pero Dios considera un ejercicio noble que los creyentes oren por sus autoridades. Si a Él le parece bien, entonces adelante, oremos por aquellos que están en eminencia. Lo segundo es que es agradable delante de Dios. Él lo aprueba. Si usted es de aquellas personas que quieren vivir para agradar a Dios, para la gloria de Dios, para su honra, entonces debe orar por las autoridades de su país, ¿sí? Porque esto agrada al Señor. Eso refleja el carácter de Cristo. Él oraba por sus enemigos. El apóstol Pedro dice en su primera carta: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿sí? Oramos no para ser alabados o para impresionar a otros como hacían los fariseos,
que creían que por sus palabrerías serían escuchados. Oramos porque es bueno y agrada a Dios. Y hay más. Y esto en forma de pregunta. ¿Por qué es bueno orar? ¿Por qué agrada a Dios que los cristianos oren por todos los hombres sin distinción? Porque Él quiere, se puede traducir, Él desea que todos los hombres se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Y este es un versículo escandaloso para muchos. Y para nosotros también lo va a ser. Requiere un pequeño análisis. A la luz de este versículo, muchos ven a un Dios pasivo, sentado allí en un asiento, ¿sí?, esperando a que los hombres se arrepientan, ¿sí?, como no pudiendo hacer nada, ¿sí? De esa manera la ven como un anciano, ¿sí? Pero, Martín, entonces lo ven al Señor como un hombre activo que no tiene nada que hacer, sin poder hacer nada para poder salvar a los hombres, porque Él quiere que sean salvos, pero depende de los hombres venir a Él. Ahora, ¿esto es lo que enseña la Escritura en cuanto a la salvación? Pienso que no. Sino que vemos a un Dios salvador que salva por gracia a los pecadores y no que deposita la salvación enteramente en manos de los hombres. Entonces, ¿cómo entendemos el hecho de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Porque el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y si Él quiere que todos los hombres sean salvos y no todos lo son, ¿cómo se explica? Todavía un muchacho encapuchado en la puerta, parece. Bueno, si seguimos con el mismo hilo del versículo 1 y 2, podemos afirmar que Dios quiere que todos los hombres, sin distinción alguna, sean salvos, sea rey, gobernador o cualquiera que esté en eminencia. Es decir, no por ser una autoridad pagana implica que queda excluido de la salvación. Hay salvación también para ellos. Y si nos quedáramos solo con esto, estamos bien, porque estamos respetando el contexto, ¿sí? Pero hay algo más. Hay algo que podemos añadir tal vez un poco más complicado y enredarnos un poco más. El deseo de Dios, escuche esto, el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, no anula el decreto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo explico. Bueno, en la eternidad el Padre escogió en su soberana voluntad a aquellos que su Hijo salvaría, y al resto los dejó en su estado de condenación, siendo ellos mismos responsables de rechazar a Dios y amar su pecado. Pero esto no significa que Dios no los ama y que no desea su salvación. Por eso decimos que su deseo no anula su decreto. En última instancia, esto es un misterio para nosotros, ¿sí? Así lo explica el pastor MacArthur brevemente. Es un misterio de la mente divina. Cómo su gracia que escoge y su propósito predestinado pueden permanecer al lado de su amor al mundo y el deseo de que el Evangelio se predique a todas las personas, manteniéndolas aún responsables de su propio rechazo y condenación. Tremendo. Ezequiel 33 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios no se deleita en la condenación de los pecadores, a pesar de que eso le trae gloria también. En cambio, Él desea que sean salvos, a pesar de que Él escoge para salvación. ¿Y cómo se explica esto? No lo sé. No lo sé. Y es hermoso eso. Creer y predicar algo y no entenderlo es tremendo, pero es así. ¿Sí? Alguien más dijo: Dios mismo expresa un ardiente deseo por el cumplimiento de ciertas cosas que Él no ha decretado en su inescrutable consejo que suceda. Tremendo. Por lo tanto, no debemos orar haciendo distinción de personas, porque Dios no excluye a nadie. No voy a orar por este vecino porque es tremendo. Sin embargo, voy a orar por aquel porque moralmente está mejor. No, no es así. ¿Sí? No oro por aquel porque es judío, y ya sabes que los judíos están endurecidos. Oro por aquel que es gentil y tiene más chance de salvación. El presidente no es de mi agrado, por lo tanto no se merece mis ruegos. Sin embargo, el otro candidato sí, porque me gustan sus ideas. No. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres, sin distinción, sean salvos. Por lo tanto, debemos orar por todos los hombres, sin distinción de rango, raza o nacionalidad, para que sean salvos. Sea Nerón o Constantino, sea una familia perversa o la familia Ingalls, no debemos discriminar, ya que Dios no hace acepción de personas.
No sabemos nosotros quiénes son aquellos que el Padre escogió en la eternidad para salvación. Por lo tanto, oramos por todos y le predicamos a todo el Evangelio. Y que Dios salve a lo que escogió. ¿Sí? Esto es bueno y agradable delante de Dios. Bueno, no lo hacemos a ciegas, sin seguridad de nada. En cuarto lugar, la certeza que tenemos al orar como iglesia por todos los hombres. Esto es breve, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No oramos por todos los hombres porque creemos que la oración tiene un poder mágico o algo así, ¿no? No es la motivación por la que oramos. Lo hacemos en base a que hay un solo Dios y un solo mediador que se entregó como sustituto por los pecadores. Un solo Dios para los judíos y un solo Dios para los gentiles. Un solo Dios para los reyes, los que están en eminencia, y un solo Dios para los súbditos también, ¿sí? No hay un Dios para cada nación y un Dios para cada persona, ¿no? Creemos que hay un solo Dios que puede salvar a todos los hombres. Probablemente, y es muy probable debido a la falsa enseñanza de los judíos, judaizantes que había en las iglesias, que hubiera una enseñanza rondando por allí que decía que solamente la gente de Israel se podía salvar, ¿sí? Porque ellos pertenecían, bueno, al pueblo del pacto, tal vez. Sin embargo, Pablo dice en Romanos 3, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Nadie, queridos hermanos, puede reclamar tener un Dios personal, porque ese Dios es para todos los hombres. También oramos por todos los hombres, porque hay alguien que se puso en el medio entre Dios y el hombre para hacer posible la reconciliación. Esa es la idea de un mediador, ¿no? Hendriksen, una vez más, lo cito, añade: Cristo es el que voluntariamente ha tomado posición entre el Dios ofendido y el pecador ofensor, con el fin de llevar sobre sí la ira de Dios que el pecador merecía, salvando por lo tanto a este. Por eso oramos, porque tenemos la certeza que hay un solo Dios y un solo mediador que puede hacer posible la salvación. En resumidas cuentas, oramos porque es bueno y agradable delante de Dios. Oramos porque Dios quiere que todos los hombres sin distinción sean salvos. Oramos porque hay un solo Dios para todos los hombres y un solo mediador, Jesucristo. Oramos porque alguien se puso en el medio, ese es nuestro Señor. Oramos porque el mediador se dio un rescate por todos los hombres. En fin, oramos con certeza, seguridad y no a ciegas, ¿sí? Y en último lugar, en quinto lugar, la actitud correcta al orar. No es que oramos así, sin nada en nuestro interior. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues, no es tanto un deseo de Pablo, aclaro, es también una orden, ¿sí? Quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué significa esto? Saben que primeramente en el versículo 1, así como el versículo 5, que se menciona hombres, la palabra griega allí es antropos, que incluye tanto a hombres como mujeres, es decir, general, al género humano. Pero aquí en el versículo 8 la palabra que Pablo utiliza para hombres es la palabra griega aner, y significa específicamente varón, ¿sí? Los masculinos, un hombre, excluyendo a las mujeres, ¿sí? ¿Y qué está diciendo Pablo entonces? Está ordenando que sean los varones quienes estén encargados de la oración en el culto público. En cierta manera, esto es tomado del judaísmo, ¿sí? Ustedes saben que cuando se reunían en las asambleas y solamente los hombres oraban y las mujeres de hecho estaban en un lugar aparte. Bueno, el cristianismo las incluyó, pero se sigue con la misma premisa. Los hombres tienen que ser los encargados de hacer la oración pública, ¿sí? Tremendo decir esto en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, la Escritura lo dice. Imagínate ir a una de las iglesias de hoy en día en que la mujer no solo ora en público, sino que también predica y hace todo, ¿no? Ir con la Biblia abierta y decirle, mira, acá la Biblia dice que los hombres tienen que orar. Salí todo golpeado, seguramente de ahí. ¿O qué esperas que cambien la forma de enseñar? No va a pasar eso. Ahora bien, estos varones que iban a orar por todos los hombres, los reyes y los que están en eminencia,
Debían hacerlo con la actitud correcta, con el espíritu correcto, con la conducta correcta. Pablo menciona 3 características básicas para la oración eficaz. Y la primera es levantando manos santas. ¿Usted sabe que eso de cerrar los ojos e inclinar la cabeza es algo moderno? Que de hecho ni siquiera está en la Biblia, ¿sí? Por lo general en las escrituras encontramos a las personas que oraban de pie, oraban de rodillas, levantando las manos al cielo o poniendo su cabeza así en sus rodillas postrados, pero nunca como lo hacemos nosotros hoy, ¿no? De todas maneras, no se asuste que el énfasis no está ahí, solamente un dato curioso. Lo que Pablo está ordenando aquí no es la postura física, sino la actitud del corazón. Debemos orar levantando manos santas. Esto quiere decir con manos, como una alegoría, no es la palabra que estoy buscando, metáfora, una comparación de personas que oran sin tener pecados ocultos, que no han confesado, ¿no? Eso es una referencia a manos santas, manos que no están contaminadas por pecado. Y esto es muy importante, porque usted puede orar y zapatear y llorar. Sin embargo, si sus manos, si su vida está contaminada con pecado que no ha confesado, pecado del que no se arrepiente, no creas que Dios vaya a contestar esa oración, ¿no? El ciego que recobró la vista en Juan dice, ¿sabemos que Dios no oye a los pecadores? Sí, claro que sí. Salmo 66, 18, en Biblia de las Américas, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y así es. Estás cometiendo un pecado y no te arrepentís de eso, y después que le venía a la congregación a orar con los hermanos, ¿sí? Y mejor ni ores. Arrepentite y apartate del pecado y después orá. Bueno, continúo. La oración tiene que ser también sin ira. Esto indica que debemos estar en buenas relaciones con todos, sin enojos, se podría traducir también. Alguien dijo, la persona que constantemente tiene problemas con otros creyentes, que es un buscapleitos en lugar de ser un pacificador, no puede esperar obtener respuesta a su oración. Y lo último, sin contienda. La ira, el enojo, obviamente desencadenará una contienda contra el hermano. Y no podemos venir a la presencia del Señor en oración si estamos enojados con un hermano y si estamos menos con una contienda, ¿no? Imposible. Pablo enseñó a los filipenses que debemos hacer todo sin murmuraciones y contienda. Por lo tanto, la actitud correcta al orar demanda de nosotros que estemos bien en nuestra relación con Dios, manos santas, y con los demás hermanos, sin ira y contienda. Marcos 11:24 dice, por tanto, hablando Jesús, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Con esa actitud, los hombres debemos orar en todo lugar. Así que si tenés algo contra un hermano, lo mejor es que te arregles, que pidas perdón, cambies de actitud, porque si no vas a estar orando, levantando las manos, pero Dios será indiferente a tu oración. ¿Sí? Jesús habló de eso también en Mateo 5. ¿Recuerdan? Dijo que si vas a llevar tu ofrenda delante del altar y ahí te acordás que estás mal con un hermano, y deja tus cosas ahí y andá reconciliate con él y después vení a orar, porque si no, no tiene sentido lo que estás haciendo. Vas a presentar un sacrificio justamente a Dios y vos estás mal con alguien. No es así. No es distinta la condición de las iglesias actuales de las iglesias en Éfeso, ¿no? A las que Pablo instruye por medio de Timoteo. Así que tenemos un gran desafío por delante, ¿no? Bueno, déjenme aplicar esto con 2 puntos y terminamos. Primero, pregunto, ¿y cómo está tu vida de oración? No pregunto por tu oración privada, eso es algo con el Señor, sino tu oración congregacional. Todo lo que dije hoy lo podés aplicar también en tu oración privada, pero la instrucción de Pablo aquí se refería a la oración congregacional. Entonces, ¿cómo estás en tu vida de oración con la iglesia? ¿Sí? Cuando los creyentes se reúnen en el culto público. Pregunto, ¿te esfuerzas por estar con los creyentes cuando estos se reúnen a orar con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia? Una vez involuntariamente, ¿sí? Pasé por el frente de la casa de un creyente, yo no sabía que vivía ahí. Tuve un pequeño incidente, tuve que ir corriendo al hospital. Y bueno, y él estaba regando las plantas. ¿Sí? Y justo era el horario de
del culto de oración. Y digo, él regaba las plantas y a un par de cuadras estaban los hermanos orando. Y digo, ¿qué pasa acá? Hay algo raro, hay algo que no me cuadraba. ¿No será que desestimamos la oración corporativa a pesar de la evidencia abrumadora que tenemos en la Escritura? No debiera ser así. Si queremos ser una iglesia poderosa que impacta a su comunidad, la oración en conjunto tiene que tener un lugar preeminente. Si no podés estar, se entiende, obviamente, cuestiones de fuerza mayor. Pero si no querés estar, y hay un problema ahí. Hay algo que arreglar con el Señor ahí. Si te querés aislar de los hermanos que estás orando, hay algo que está mal ahí. Entonces tenés que examinar tu vida, ¿no? Y arreglar con el Señor. Por eso deseo que el Señor despierte en ti pasión por la oración congregacional. Bueno, segundo, si orando a Dios podemos lograr vivir quieta y reposadamente, si Dios dice que es bueno y le agrada la oración, tomemos resoluciones prácticas, hermano. Hoy mismo, apartemos el tiempo, hagamos lista de oración, reunámonos a orar, compartamos necesidades con otros para que estén orando, que la oración a nuestro Dios sea un deleite para nosotros. A veces tenemos una necesidad específica, bueno, no queremos hacer rogativas, que nadie se entere que estoy así, porque no quiero que se entere. Sin embargo, el énfasis acá, que los demás se enteren para que estén orando. Si estamos para apoyarnos los unos a los otros, en oración, ¿no? Eso es una forma de orgullo también, que nadie se entere de lo que me está pasando. Que la iglesia tampoco, tu familia en la fe. Busquemos orar con los hermanos, ¿sí? Pero tomemos resoluciones prácticas, ¿no? Bueno, a partir de hoy voy a orar con la almohada, ¿no? Hay que tomar resoluciones prácticas. Bueno, me voy a empezar a reunir y voy a orar, y si no puedo ir, voy a tratar de llamar a 2 o 3 hermanos y me junto a orar, pero tiene que ser así. Si es una práctica bíblica, ¿no? Bueno, vamos a orar.